Vale, continuamos. O sea, no estamos profundizando en los temas, pero están grabadas las charlas, ¿ok? Esta charla fue el 1 de febrero. La que sigue, el año nuevo chino nos tocó exactamente el día 8 de febrero. A diferencia de nosotros, en esta cultura celebran el año nuevo a finales de enero o a principios de febrero. Cada año depende de qué fecha caiga la luna nueva del signo del aguador o el acuario, ¿no? Y entonces también lo utiliza la Iglesia Católica para iniciar la llamada cuaresma. El primer miércoles posterior a la luna nueva que celebran los chinos como año nuevo, el miércoles que sigue es el famoso día de la tiznada, ¿no? Es el miércoles de ceniza. En donde nos han dicho una de las peores mentiras, que dice, poniéndole ceniza en la frente, les dicen, recuerda que polvo eres y en polvo te has de convertir. Lo cual es absolutamente falso. ¿Por qué? Porque si acaso yo soy la energía que anima a este polvo. Este polvo sin mí es polvo, pero conmigo no es polvo, es una persona. Entonces, ese menosprecio es terrible. Así que, sabiendo la verdad, cada quien decide si se libera. ¿Ok? Bueno, ese fue un tema bien interesante. Hoy vamos a repasar un par de esas cosas, pero continuamos con las portadas. El siguiente jueves, el 15 de febrero, hablamos sobre magia sexual. Está interesante, ¿no? Magia sexual. Y bueno, mucha gente piensa que es algo así como convertirse en una mezcla de Tarzán con actor porno. Y eso pues no tiene nada que ver. Claro que hay técnicas, ¿sí? Yo la primera vez que escuché esto, me lo compartió un ingeniero jefe de máquinas del buquetanque Monterrey de la flota de Pemex, que como viajan por todo el mundo, me dijo que él había aprendido en Japón cómo tener relaciones sexuales sin eyacular. Y yo dije, ¿entonces para qué, no? Pues resulta que sí hay mucho chiste. Entonces, son ideas que no son naturales para nosotros. Sin embargo, las dos culturas más sabias de la humanidad actual, que son el taoísmo y el ayurveda, le han hecho énfasis al cultivo de la energía sexual. Es lo que te estaba platicando fuera de esta plática la vez anterior de Kundalini. Sí. ¿Es eso? Sí, claro. Precisamente en la activación de los chakras, el segundo chakra, el Swadhisthana chakra, lo que hace es que potencia la energía sexual, pero no para hacer casting para ninguna película en especial, ¿no? Sino que se trata de que esa energía se transmute, es decir, se transforme. Uno de los problemas médicos más frecuentes en las mujeres es la salpingoclasia, que es que les cierran la fábrica de muñequitos y no les dicen que activen el parque de diversiones. ¿Me explico? O sea, les cierran el paso a los óvulos, que son las células germinales femeninas, y entonces se congestionan y no saben qué hacer con esa energía atrapada. Pero hay tres opciones. La primera y la más natural es tener una sexualidad plena. La sabiduría taoísta y ayurveda es precisamente porque han reconocido la superioridad sexual femenina. Y entonces el axioma es que cuando un hombre, un varón, se disciplina, puede llegar a ser tan poderoso como una mujer. La segunda opción para las mujeres es que enfríen la zona, porque si está congestionada la zona de los órganos de reproducción, entonces el frío disipa la energía. Pero la tercera opción, la más interesante, la más completa, la real, me refiero a realeza, es la yoga. Es decir, transformar
esta energía en espiritualidad. Transformar el plomo en oro. Esa es la alquimia espiritual. De eso se trata la yoga. Entonces, ahí básicamente se trata de una labor psíquica, no física, sino psíquica. Es decir, desarrollar las cualidades femeninas en un varón y desarrollar las cualidades masculinas en una mujer, pero por libre voluntad. Bien, el siguiente tema que se trató fueron las mexicanidades, porque frecuentemente menciono que nosotros no hablamos español. Claro, el español es de España. El latín proviene todavía de más al norte, ¿no? El latín antiguo, pues en lo que fue el Imperio Romano, ¿no? Y entonces nosotros hemos creado un idioma original, auténtico, que es una mezcla del derivado de Castilla, por supuesto, pero que está mezclado por las lenguas madres. Y pongo ejemplos. Por ejemplo, ¿qué significa apapacho? Es acariciar con el alma. Eso es náhuatl. ¿Y qué significa mariachi? Mariachi significa día de fiesta en la lengua otomí. Y eso lo canta San Juan Gabriel en una de sus canciones. Claro, en el norte, influenciados por la cultura anglosajona de Estados Unidos, pues allá se mezclan muchas palabras con el inglés. Se les dice pochos, ¿no? O sea, parquéate en lugar de estacionate, porque en inglés se dice parking. Guacha, ¿no? Aquí decimos ira. Ira. Take it easy, ¿no? Sí. Entonces, o sea, nuestro idioma es mexicano. Yo soy promotor de eso, mexicano. Así que ese fue el tema, fue bien interesante y bien simpático. También, por ejemplo, lo del Día de Muertos, pues que se celebraba antes de la llegada de los europeos. Se celebraba a los ancestros. Hay un libro de 1775 que dice mexicano y nada más es un diccionario del náhuatl, lo que conocemos como náhuatl. Ok. Nosotros nos consideramos descendientes de los mexicas. Por eso somos mexicanos, aunque también se dice que somos descendientes de los aztecas, ¿no? En Perú se reconocen como descendientes de los incas. Y en Argentina se reconocen como descendientes de los barcos. O sea, como que no tienen mucha cultura, ¿no? O sea, decía Facundo Cabral que los viejos se sienten europeos y los jóvenes se sienten gringos. Decía, ¿cómo pueden estar bien las cosas en un país en donde nadie está en su sitio? En fin. La siguiente charla fue el día 29 de febrero y ese tema fue el día 0. Ese fue el día 29 de febrero, o sea, el día 0 en nuestro calendario gregoriano. ¿Por qué? Porque cada 4 años se le aumenta un día al calendario. En lugar de tener 365 días el calendario, en el año bisiesto tiene 366. Así que desde antes de que existiera el calendario gregoriano, que es el que empieza en enero y termina en diciembre, nuestras culturas ancestrales mayas hablaban del día 0, porque eran diferente cuenta, eran 18 meses de 20 días cada uno, suma 360, y luego no sé cómo ajustaban, pero le denominaban día 0 a ese inicio cada cierto ciclo de tiempo. Entonces, con este calendario gregoriano, pues el 29 de febrero, cada 4 años, es el día 0. Pero la pregunta es, ¿y cuál es tu día 0? ¿Dónde vas a recomenzar la cuenta? A nivel de industrias, se considera muy importante la cuenta de la obra
de los días que van transcurriendo sin accidentes laborales. Cuando una empresa logra terminar una obra con 0 accidentes laborales, eso le da un cierto prestigio a la empresa. Y lo van cuidando, ¿ok? Entonces, ese día fue ese tema. La siguiente charla fue en relación al Día Internacional de la Mujer, que se celebra el día 8 de marzo. Se conmemora, es la palabra correcta, no se celebra, se conmemora, porque se refiere a una tragedia vivida por mujeres. Y entonces, es el mismo tema de reconocer que el verdadero sexo fuerte es la mujer, no el hombre. Los hombres somos el sexo bruto, pero bruto en el sentido de diamantes. O sea, somos muy silvestres, pues. ¿Por qué? Porque según la genética, el cromosoma X es más grande, más fuerte, más completo que el cromosoma Y, que es el que nos hace varones. Es más, hay quien dice que el cromosoma Y es un cromosoma X que se le quebró una pata. Y entonces nosotros somos lo más nuevo, pues, en la genética. Claro, según la Biblia fue al inverso. Primero fue el hombre y después se hizo la mujer. Se sacó de la costilla de Adán y se nació Eva. Pero eso, pues, puede tener múltiples interpretaciones, ¿no? Por ejemplo... Es que lo dicen 2 veces. Dice en el 1:7, primero, y Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. Y más adelante, cuando empieza lo del Edén, dice, y Jehová Dios puso al hombre en el Edén. No dice que sean los mismos. No dice que sea hecha después la mujer, sino que dice que de ahí sacó a Eva. O sea, primero hay un hombre y a una mujer, sí. Y después puso al hombre en el Edén. De hecho dice, los creó varón y varona. O sea que el ser humano original era hermafrodito. Y entonces surgió el sexo. El verdadero significado de la palabra sexo proviene del latín seco, que significa separo. Eso significa sexo, separo. Y entonces por eso se dice sexo femenino, sexo masculino. Pero en realidad está hablando de géneros. ¿Ok? Sin embargo, lo que relata el libro del Génesis de la Biblia es que originalmente eran varón y varona, y luego la varona fue expulsada del paraíso. Esa varona se llamaba Lilith, que en realidad es la energía sexual instintiva. Y dicen que la corrieron porque no se quiso someter al hombre. Se le considera la primera esposa de Adán. Pero son puros cuentos. En realidad, la energía sexual instintiva sigue presente. Y en nuestra carta natal podemos identificarla con el símbolo de Lilith. Y la historia de Eva es diferente porque tiene diferentes planos de interpretación. Sin embargo, nosotros que vivimos en México sabemos que en el estado de Guerrero hay una costa grande y una costa chica, ¿verdad? O sea, la costa chica le podríamos decir la costilla. Así que Eva es de la costilla. O sea, es como si fuera de la costa chica. Es decir, se encontraron después, ¿no? No era el único espécimen. ¿Me explico? Y hay otras versiones más esotéricas, pero no vamos a profundizar hoy en ellas. Sin embargo, esta imagen, que es de origen hindú, habla de la filosofía que sustenta el tema de la magia sexual. El doctor de la Ferrer escribió en su propósito psicológico 22, que se llama La magia, escribió: todo varón es una mujer que se niega a sí misma, y toda mujer es un hombre que se niega a sí mismo. En el momento en que nosotros encontremos nuestra otra polaridad dentro de nosotros mismos, dejará de haber conflicto. ¿Ok? Y entonces esta figura habla de los hemisferios cerebrales, que uno es muy práctico, muy intelectual, muy masculino, y el otro es creativo, es muy abstracto, es femenino, pero está en nosotros.
¿Ok? Bien, el siguiente tema que tratamos la siguiente semana fue el 14 de marzo, que es el cambio de polaridad. Y entonces volvimos a incursionar en el tema de la astrología porque hay signos que son positivos, otros son negativos, y esos son polaridades. No quiere decir bueno y malo, sino que unos signos son muy dinámicos y otros son más pasivos. ¿Ok? Es como la yoga y la cábala. La yoga es activa, es positiva, te diría hasta masculina. Y la cábala es negativa, es receptiva, es pasiva. De hecho, la palabra cábala significa recepción. Entonces, recibir es femenino. ¿Ok? Pero eso mismo se puede hacer con el manejo del dinero. Se paga con la mano derecha, de arriba hacia abajo, y se recibe o se cobra con la mano izquierda, que es la del corazón. Cuando reciban algo, recíbanlo de corazón. Y cuando den desde lo alto. Eso es energía, masculina, femenina. Hay figuras del Buda en donde, por ejemplo, está así, ¿no? Se está recibiendo y está proyectando. Son mudras, se les llama. Bien, la siguiente charla trató el tema del Año Nuevo Cósmico, que eso fue el inicio de la primavera. 21 de marzo es el calendario cósmico, es un calendario solar exactito, porque se puede medir matemáticamente la posición de los signos zodiacales en la eclíptica. Y eso para nosotros es el inicio de la primavera, que al mismo tiempo tiene que ver con el inicio del llamado ciclo Shen en la cultura taoísta. La siguiente charla fue el 28 de marzo, que tiene que ver con la Semana Santa, que es la luna del Cristo. ¿Habían visto esa imagen? Se conoce como la mano de Maitreya. Maitreya es el Cristo. Mucha gente cree que el Cristo fue Jesús, pero Jesús fue el portador de la energía del Cristo. ¿Y cómo se llamaba el niño que nació en el pesebre? No. Emanuel. Los evangelios relatan que el arcángel Gabriel se le aparece a María y le dice: tendrás un hijo al que pondrás por nombre Emanuel, que significa Dios entre nosotros. Y entonces el niño que nace en el pesebre es Emanuel. 30 años después, el que bautizan a la orilla del Jordán, Juan Ashai, Juan el Bautizador, cambia su nombre por Jesús, que nosotros decimos Jesús. Pero ese ceremonial de meterlo en el agua, o sea, el bautizo no era como ahora que nomás les mojan la mollera, ¿no? No, era meterse el agua. Y entonces es una prueba de mantener la vida bajo el agua. Entonces en ese momento ocurre la transmigración, entra el hombre y el que sale es el Cristo. Y por eso cambia su nombre, porque es un renacimiento en lo espiritual. Les he mencionado que mi nombre real es Carlos Esteban Ávila Carmona, pero yo me presento como Carlitos Paz, porque precisamente es un ejercicio de despersonalización. Es un seudónimo, o es un nombre artístico, si lo quieren ver así, ¿no? Pero precisamente es para practicar un poco eso que nos muestra ese renacimiento en lo espiritual, que es lo que le indica el Cristo a su amigo, el médico, ¿cómo se llamaba? Ahorita me acuerdo del nombre. Él le dice: tenéis que nacer de nuevo. Ahorita me acuerdo del nombre. Entonces, esta imagen es una manifestación del Cristo. Porque, si se fijan ahí, intentaron borrarla y no está borrada. Es una mano que se manifestó en un espejo, desde adentro del espejo. Googleenlo y conocerán más la historia.
Es la mano de Maitreya. Bien, la luna relaciona al Cristo, es la luna de la Semana Santa. Siempre coincide la luna llena del signo del Cordero con la Semana Santa. ¿Por qué? Porque el Cristo representó el Cordero de Dios que fue sacrificado, pero lo hizo voluntariamente para salvar al mundo. ¿Ok? Entonces, ¿el nombre en realidad es Maitreya? El nombre del Cristo es Maitreya. El personaje que nosotros conocemos como Cristo fue Jesús. Pero es muy importante diferenciar el personaje histórico del espíritu crístico. Yo me quiero estudiar leyendo un poco esa circunstancia y Yeshua lo tiene en escritos hebreos muy diferente a Jesús. Sí, Jesús es mexicano, ¿no? A Jesús. Hasta Chuy le decimos, ¿no? A Cristo, o a Cristo. Sí. Porque Jesús y Cristo se encargan en las profecías, que también tienen otro nombre, Sí. que no es Apocalipsis, se encarga como la mente de dos cabezas. De hecho, múltiples personajes reúnen los mismos requisitos, es decir, nacieron un 25 de diciembre, su llegada fue a través de una virgen, fueron concepciones divinas, tuvieron escuelas en donde tuvieron discípulos, realizaron milagros, etcétera, etcétera, etcétera. El que para nosotros es el más cercano es el Jesús el Cristo. Pero bueno, el siguiente tema que tratamos fue ya en abril, el 4 de abril, que fue otra vez la presentación del protocolo Antares, Salud en Síntesis, que es un método holo-integrativo, es decir, abarca no solo lo físico, sino también lo energético y lo emocional, porque es muy importante tratar el aspecto psíquico, que es lo que oficialmente se reconoce como el factor psicosomático. Si alguien nada más atiende lo físico y no resuelve lo psíquico, entonces se va a volver a manifestar una y otra vez hasta que no se resuelva lo de origen psicosomático. ¿Ok? ¿Seguimos? Y bueno, el 11 de abril tratamos este tema que es el Nuevo Testamento. La Biblia está prácticamente dividida en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. La llegada del personaje de Jesús el Cristo le da comienzo al llamado Nuevo Testamento. Y entonces, pues con todo respeto, pues las imágenes cotidianas del Cristo crucificado, algunos no nos gusta mucho, porque es una de las peores imágenes que se puede presentar. Entonces han empezado a surgir nuevas imágenes, y una de ellas es esta, que es conocida como el Cristo de la Misericordia. Y esa figura, es una pintura por supuesto, está mostrándonos tres luces, dos rayos que a simple vista se ven, uno rojo, el otro azul, y encima de la cabeza la aureola dorada, que desde el punto de vista de la Cábala, pues son ni más ni menos que las emanaciones energéticas de el Sol, la luz dorada, el planeta Júpiter, el rayo azul, y el planeta rojo, que es Marte, el rayo rojo. Esas tres energías son fundamentales. Por eso yo vengo cada jueves, porque es el día de sanación perfecto después del domingo, que es el día del sol. Cada día de la semana está en relación a un planeta. El domingo es el día del sol, el lunes es el día de la luna, el martes es el día de Marte, el miércoles es el día de Mercurio, el jueves es el día de Júpiter, el viernes es el día de Venus, el sábado es el día de Saturno. Entonces, sí, de ahí vienen los nombres. Por ejemplo, el domingo, pues ya fue una variación que hizo la Iglesia Católica, domingo o de Dominus, que es el día del Señor. Pero con eso están reconociendo que el Señor, pues es el sol, como los antiguos egipcios, que adoraban al dios Ra, que es lo mismo. No hay nada nuevo bajo el sol. Lo que cambia son los nombres y las interpretaciones. Entonces, desde el punto de vista de la cosmobiología, cuando sabemos los tránsitos de los planetas Marte y Júpiter, podemos verlos, entre comillas,
justo cuando se posiciona al ras del horizonte hacia el oriente. Y en ese momento es el momento perfecto para tomar medicamentos. Lo que se quiera sanar en esos momentos es más eficiente. Claro, hay que saber o tener un programa que nos indique el momento. ¿Por qué? Porque la única constante del universo es que todo está en movimiento. Entonces, cada día varían por cuestión de segundos o minutos esa posición. ¿Ok? Bien, seguimos. El día 18 de abril hablamos sobre el tema de la yoga. Expusimos las angas, o sea, las características de la Hatha Yoga, que es el kinder de la yoga. Hay 18 tipos diferentes de yoga, pero cualquiera de ellas que elijan, primero se recomienda aprender Hatha Yoga, porque la Hatha Yoga es la yoga del equilibrio. Entonces, lo que el maestro de la Ferrer nos dejó de enseñanza es que la yoga es un sistema es un método, y un método es la sublimación del saber. Sublimar en física significa pasar del estado sólido al estado gaseoso, directo, sin pasar por el líquido, del sólido a gaseoso. Eso es sublimar. Y entonces en astrología se interpreta como que hay que pasar de lo material a lo espiritual sin dificultades. De eso se trata. O sea, es un método. Y tiene paso 1, paso 2, paso 3. O sea, entonces cuando se conocen bien estos métodos, se pueden empezar a practicar hasta llegar a realizarlos. De eso se trata. Ok, seguimos. El siguiente tema fue la siguiente luna llena, que fue la luna del Buda. El personaje que nosotros conocemos como Buda se llamó Siddhartha Gautama, pero fue el 25º Buda. Antes de él hubo 24 Budas. Y después de Siddhartha ha habido otros 3. Entonces, nosotros reconocemos a Siddhartha Gautama como el Buda porque es el único que hizo un compromiso de seguir en este mundo. Y entonces su compromiso fue que él se iba a quedar aquí hasta que todos alcanzáramos su mismo nivel. No sé si lo que dijo fue solo a los que vivían en ese momento, eso fue 600 años antes de Cristo, o se refiere a toda la humanidad, porque actualmente somos 8.500 millones de almas, ¿no? Yo creo que hace 2.600 años eran menos. Entonces, para cumplir ese compromiso, Siddhartha Gautama el Buda cada año se vuelve a manifestar físicamente en este mundo, en un lugar en el Tíbet llamado el Valle del Wesak, durante el periodo de tiempo que dura la luna llena, alrededor de 4 minutos, en el Valle del Wesak. Y es una fiesta, y hay mucha documentación al respecto. Si algún día alguien tiene la oportunidad de viajar en esos momentos, es excelente. Bueno, el siguiente tema a tratar fue el de la iniciación. Esa imagen corresponde a un monte en el Tíbet también que se llama el Monte Kailas. El Monte Kailas fue la sede de la cónclave de maestros de la Logia Blanca. Y allá subió el maestro de la Ferrer para solicitar su participación en un evento que se conoce como el Salvikalpa Samadhi, o también se le reconoce como el pequeño Samadhi. Samadhi es lo que denominaríamos actualmente como una experiencia cercana a la muerte, o una muerte clínica pero voluntaria. Y es realmente ver la neta del planeta, lo que Jacobo Greenberg decía, ver la Matrix, ¿no? No utilizaba otra palabra, ¿no? Pero parecida. Entonces, ese día se considera el día de la iniciación. Es el día 1 de mayo. Esta plática fue el 2 de mayo. Para mí el 2 de mayo también fue una fecha especial porque era el aniversario de nacimiento de uno de los promotores del naturismo más famosos, que fue Chaya Michan, que en paz descanse, pero que fue un gran promotor del naturismo,
y yo tuve una etapa muy cercana con él y por lo mismo siempre lo recuerdo con mucho cariño. Bien, la siguiente charla que tratamos fue con referencia a la madre, y ahí tenemos la imagen del Iztac, ¿no? Iztaccíhuatl, o la mujer dormida. Y bueno, haciendo referencia de que nuestros ancestros vinieron a estas tierras y dicen que solo encontraron el lugar para fundar una ciudad cuando encontraron a una serpiente devorando a una águila devorando una serpiente, ¿no? Bueno, pues la verdad es que hubo más señales. Entonces uno de los señales fueron los volcanes. Precisamente, un volcán ya en estado de quietud, que es la energía femenina, y otro volcán activo, que es Don Goyo, ¿no? El Popo. Y la segunda señal fue el Valle del México, que es tierra firme, más el lago de Texcoco, que es pues ya no tan firme. Y la tercera señal, por supuesto, fue el águila sujetando a una serpiente, no devorándola, sujetándole. Y bueno, en cosmobiología, o mejor dicho, en astronomía, podemos ver que esa banda que representa el zodiaco, esa banda conocida como la eclíptica, a un lado se pueden ver otras constelaciones. Entonces, en la zona que corresponde al signo del Escorpión, actualmente podemos ver otra constelación que se conoce como el Ofiuco. Y el Ofiuco es un hombre que está sujetando una serpiente, una víbora, una boa, mejor dicho, gigantesca la boa. Entonces, esa águila que guió a nuestros ancestros no estaba devorando a la serpiente, la está sujetando. Y es el mismo concepto del Kundalini, Arturo. Es decir, sujetar la energía vital y activarla para que al elevarse vaya activando los chakras. Yo tuve el códice, no puedo ser el mendocino, el Mendoza se llama. Mendocino. Y lo reproduje, entonces, como lo hice a mano, lo copié a mano. Ah, qué bien. Viene el águila, pero no trae una serpiente, trae un pajarito. Ah, mira. Y viene toda la peregrinación de los... Fíjate que mi mamá decía, aves del mismo plumaje vuelan juntas. O sea, nunca vas a ver un águila con un canario, o un halcón con un pelícano, ¿no? O un buitre con una paloma, o sea, no. Dos águilas, dos guacamayas, dos halcones, ¿sí? Pero no, así sería muy, muy, muy especial eso, ¿no? Bueno, aquí vamos a hacer una segunda pausa.